nos colme de gran bendición en esta hermosa reunión. Quiero invitarles, mis hermanos, como siempre, a ir a oración para recibir la palabra de nuestro Dios. Padre Celestial, bendito y alabado sea, Señor. Gracias por este maravilloso y gran privilegio de poder estar reunidos, Señor, como su pueblo, como su iglesia, como sus hijos, para una vez más, Señor, poder recibir su palabra. Le pedimos, como siempre, que prepare nuestro corazón, que no permita, Señor, que nada ni nadie nos interrumpa, Señor, en esta hermosa mañana, para así, Señor, poder recibir su palabra, sembrarla en lo más profundo de nuestro corazón y así que dé ese fruto, Señor, que le ha de glorificar a través de nuestra vida. Le pedimos, pues, Padre Santo, todas estas cosas, como siempre, y dándole las gracias, invocando el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero invitarles a abrir, hermanos, el Evangelio de Lucas. Que vayan a sus Biblias. Busquen el Evangelio de Lucas, localizando el capítulo 6. Nuestro sermón está basado en los versos del 20 al 23. Lucas capítulo 6, verso 20 al 23. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y os desechen vuestro nombre como malo, porque por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, dice el Señor, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Bueno, mis hermanos, este mensaje está titulado ¿quiénes son los bienaventurados? Podríamos, ¿verdad?, decir con otras palabras, otras definiciones, ¿quiénes son los dichosos? ¿Quiénes son aquellas personas, ¿verdad?, afortunadas? Podríamos decir, ¿verdad?, una vez más también, conforme a nuestros modismos, ¿verdad?, ¿quiénes son aquellas personas, ¿verdad?, que son de una manera, digamos, ¿verdad?, bien bendecidas, que son personas, ¿verdad?, que son ricas, ¿verdad?, en el reino de Dios. Y pues, qué importante es hacernos esta pregunta, mis hermanos, porque, por ejemplo, ¿verdad?, podríamos hacernos una pregunta acerca sobre quiénes son las personas dichosas, las bienaventuradas, quiénes son aquellas personas, ¿verdad?, que de una manera viven con una maravillosa vida, ¿verdad?, de felicidad. Y podríamos hacer, hermanos, un listado, ¿verdad?, muy diferente al que nuestro Señor Jesús nos acaba, ¿verdad?, de mencionar mediante esta escritura basada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6. Quizás incluso, ¿verdad?, nuestra lista sería de la siguiente manera: los bienaventurados o los felices, ¿verdad?, serían aquellas personas que tienen buenos salarios. Si nosotros, ¿verdad?, con una mente, con un lenguaje, ¿verdad?, de este mundo, bien podríamos decir, ¿verdad?, que estos son los bienaventurados, los dichosos, ¿verdad?, aquellas personas que tienen buenos salarios. Podríamos decir también, ¿verdad?, que los bienaventurados, los dichosos son aquellas personas que pueden tener, ¿verdad?, buenos empleos. Incluso podríamos decir, ¿verdad?, que aquellas personas que tienen suerte, ¿verdad?, son aquellas personas
que viven en las colonias privadas, ¿verdad? De una manera seguras. Y también podríamos seguir, ¿verdad? De una manera mencionando, ¿verdad? Que felices aquellos, ¿verdad? Que tienen comidas, las 3 comidas al día, ¿verdad? De una manera diferente para desgustar, ¿verdad? Estos son los bienaventurados, estos son las personas que verdaderamente son felices, dichosas en este mundo. Pero podríamos decir también, ¿verdad? Son aquellas personas, las felices, las bienaventuradas, las dichosas, ¿verdad? Aquellas personas que no tienen que viajar, ¿verdad? En el camión para trasladarse en la ciudad de un lugar a otro, sino que dichosos son aquellos, ¿verdad? Que tienen automóvil, ¿verdad? Para de una manera poderse desplazar de una manera libre, ¿verdad? Y de una manera alegre, feliz, ¿verdad? Por todo lo que es nuestra ciudad. También podríamos decir, ¿verdad? De una manera que los que son felices en este mundo dichoso son los que tienen, ¿verdad? Dinero para comprar todo aquello, ¿verdad? Que les complace, ¿verdad? Y por qué no decir también, ¿verdad? Podríamos decir bienaventurados son aquellos, ¿verdad? Los dichosos, aquellas personas son felices, ¿verdad? Aquellas, ¿verdad? Que tienen una buena apariencia, ¿verdad? Que tienen un buen físico. Pero, mis hermanos, tenemos que notar, ¿verdad? Que esta lista de los felices y dichosos que nuestro Señor Jesús nos da en este capítulo de Lucas, pues francamente es muy, pero muy diferente, ¿verdad? A lo que hemos mencionado o a lo que cualquier otra persona, ¿verdad? Que no es del reino podría pensar sobre los afortunados, sobre aquellas personas que son bienaventuradas en este mundo. Y pues la intención, ¿verdad? De esta hermosa mañana es entender, óigalo bien, lo que es el lenguaje del reino de Dios, porque ese es el lenguaje del reino, óigalo bien. Todo lo que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, es el lenguaje, ¿verdad?, que debe de regirnos a nosotros, y no un lenguaje, óigalo bien, del mundo, ¿verdad? Porque hay una gran diferencia. Y miren, vamos a introducir, ¿verdad?, de una manera desmenuzando estos pasajes, ¿verdad?, para poder comprender y poder así, ¿verdad?, ser dichosos como miembros del reino, ser esas personas bienaventuradas, comprendiendo el lenguaje, porque si usted no comprende el lenguaje del reino, créalo, va a vivir de una manera frustrada, va a vivir incluso de una manera, ¿verdad?, que no va a poder disfrutar esta nueva vida en Cristo Jesús. Así que vamos a leer de nuevo el verso 20, porque ahí tenemos la primera enseñanza del lenguaje, ¿verdad?, del reino, de cómo el Señor nos dice y nos declara de quiénes son en realidad las personas bienaventuradas. Y dice una vez más el verso, ¿verdad?, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Así que la primera enseñanza, ¿verdad?, que el Señor nos dice para que nosotros comprendamos este vocablo, que los primeros bienaventurados, ¿verdad?, son los pobres, porque de ellos, miren, es el reino de nuestro Dios. Así que, primeramente, hermanos, tenemos que comprender, ¿verdad?, que nuestro Señor está diciendo que para entrar al reino de Dios, miren nada más una gran verdad, es necesario, ¿verdad?, ser pobre de una manera, es no ser pobre de una manera materialmente hablando, óigalo bien, pues entonces se estaría contradiciendo un poco lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Pues usted y yo no somos salvos, ¿verdad?, por ser pobres de una manera económicamente, de una manera, ¿verdad?, materialmente. Nosotros no somos salvos, óigalo bien, sino que más bien usted y yo somos salvos por creer, por tener nuestra fe en Cristo Jesús. El Señor tampoco, óigalo bien, no está diciendo aquí en este verso, ¿verdad?, que todos los ricos se van a condenar. Óigalo bien, es importante entender el vocablo del reino. Pues hay incluso muchas personas, ¿verdad?, ricas que han
confiado en Cristo Jesús como su Salvador, al igual que usted y yo, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿verdad? ¿Quiénes son los pobres que menciona el Señor? Miren, ahí viene una gran verdad y necesitamos ponernos, óigalo bien, a la par con el vocablo del Señor y no con lo que dice el mundo. Miren, estos pobres que menciona el Señor son los que reconocen absolutamente que no tienen nada para presentarse delante de nuestro Dios y poder así recibir esta salvación tan grande y poder así, ¿verdad?, recibir ese perdón de pecados. Miren, es muy importante entender este vocablo, porque nuestra iglesia de una manera ha estado siendo persuadida sobre las formas, ¿verdad?, de lo material, la manera de cómo seduce a lo que es aquella persona, ¿verdad?, del reino, llevándola cada vez más lejos incluso de la salvación que tenemos. Tristemente la iglesia contemporánea, óiganlo bien, cada vez más pone por encima, ¿verdad?, las cosas materiales que a Dios. Y esto, hermano, es una manera lamentable, es una manera, ¿verdad?, triste de cómo nos estamos conduciendo, y no por que nosotros, ¿verdad?, no estamos entendiendo lo que es el vocablo del reino. Créanlo. Nosotros siempre, ¿verdad?, tenemos que tener bien puestos los pies sobre la tierra, en que nosotros nunca vamos a poder, ¿verdad?, presentarnos ante nuestro Dios para poderle ofrecer así algo por esta salvación y por este perdón de pecados que tenemos, óiganlo bien, constantes por medio de su gracia. Pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántas personas, verdad, hoy en este día y sobre todo lo que es la faz, verdad, de la tierra, cuántas personas hoy en día no están reunidas ante la presencia de nuestro Dios, sino que se han dejado, verdad, seducir por el vocablo del mundo, verdad, por la seducción del mundo, y no, verdad, se han dejado seducir por este amor, por esta gracia tan maravillosa que ha venido, verdad, por medio de Cristo Jesús. Por eso el Señor dice, verdad, claramente que aquellas personas que reconocen que están de una manera, verdad, en bancarrota, de una manera espiritual, son los bienaventurados, dice el Señor, porque de los tales es el reino de Dios. De los tales, verdad, son dignos de estar en la iglesia del Señor, ¿verdad? Para ellos en el día menos pensado y que no está muy lejos, ¿verdad?, poder ser, ¿verdad?, de una manera trasladado a ese reino inconmovible, a ese reino, óigalo bien, donde el lloro, ni el hambre, ni el calor, ni el sufrimiento, ni la muerte, ¿verdad?, nada de estas cosas le podrán a usted, óigalo bien, ¿verdad?, dañar más, nunca más. Pero para esto, hermanos, necesitamos reconocer que sin Dios no somos absolutamente nada. Necesitamos reconocer, mi hermano, hermana, óigalo bien, iglesia, que sin Dios no somos nada en este mundo. Y es importante que hagamos esta pregunta: bueno, ¿qué es lo que a mí me trae a la iglesia del Señor? Porque, hermanos, muchas veces nosotros, óigalo bien, insisto, venimos, ¿verdad?, querer transitar en este reino con un vocablo, con una mente como la del mundo y no como la del reino que debe de haber en nuestros corazones. Y para esto, miren, tenemos una escritura allá en Miqueas, en el capítulo 6, verso del 6 al 8, uno de los profetas menores. La palabra de Dios dice ahí en el capítulo 6, verso del 6 al 8, mire, ¿con qué decía este hombre? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Con qué me voy a presentar? Y luego dice: me presentaré ante él con holocaustos, lo que según, verdad, pedía y exigía la ley antigua. Me presentaré ante Jehová con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Decía este hombre. Daré
incluso mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y luego viene una declaración, ¿verdad?, que debe sacudir nuestro corazón. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente dice, ¿verdad?, hacer justicia y amar misericordia y humillarte, dice el Señor. Esto es lo que pide Jehová de nosotros, que amemos, ¿verdad?, la misericordia que proviene de Él. Yo siempre he mencionado, ¿verdad?, que sin la misericordia, sin el amor de Dios, óigalo bien, usted y yo no somos nada, absolutamente nada en este mundo. Y esa es una de las cosas, hermanos, que nosotros nos debemos de aferrar mediante manifestación de nuestra conducta en este peregrinar. Mientras nosotros transitemos por este mundo, tenemos que externarlo, ¿verdad?, con nuestra manera de vivir, que amamos la misericordia, que amamos la justicia de Dios, que amamos, ¿verdad?, al Señor por lo que Él es en nuestra vida, hermanos, porque usted y yo, una vez más se lo recuerdo, no somos nada en este mundo. El mundo, óigalo bien, nada nos va a ofrecer. Esta salvación tan grande, óigalo bien, de poder pertenecer al reino de Dios, el mundo no nos va a dar. Ni cualquier obra que usted haga, ni cualquier cosa, posesión que usted tenga, óigalo bien, se lo digo desde ahorita, nada de esto a usted, óigalo bien, le va a poder ofrecer lo que Dios nos da por medio de Cristo. Y esto, hermanos, tenemos que tenerlo bien en nuestro corazón, para no dejarnos seducir por ese lenguaje que hay allá. Óiganlo bien, que cada vez más parece, ¿verdad?, que es como un imán fuerte para todos los que han venido, ¿verdad?, a esta iglesia. Y eso no debe de ser así. Por eso, una vez más, la pregunta: ¿qué es lo que a ti te mantiene aquí en la iglesia del Señor? Miren, allá, ¿verdad?, en el Evangelio de Lucas tenemos también una maravillosa y grande, ¿verdad?, escena sobre la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, verso 44 al 50, dice, ¿verdad?, y vuelto, dice, a la mujer, cuando aquella mujer, ¿verdad?, pecadora entra en la casa de Simón, ¿verdad?, y empieza a ungir los pies del Señor Jesús, dice, Él les decía: ¿ves a esta mujer? Y luego se le dirige, ¿verdad?, a Simón el fariseo: entré en tu casa, le dice, y no me diste agua para mis pies. Mas esta, dice, ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, le dice a Simón. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado, dice, de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, ¿verdad?, comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Vean, hermanos, esta es una de las formas, ¿verdad?, que el Hijo de Dios debe demostrar constantemente en el reino, en su peregrinar, ese amor, ¿verdad?, para con Cristo, esa devoción, esa manera, ¿verdad?, de santificarse para Él, de amarlo intensamente, hermanos. Porque una vez más te recuerdo que si nosotros no amamos esa misericordia que viene de parte de Dios, óiganlo bien, al rato vamos a ser como esos Simones, óiganlo bien, esos Simones, ¿verdad?, que vamos a creer que el Señor, ¿verdad?, no ha tenido que perdonarnos mucho. Y hermanos, el ser humano por su naturaleza, ¿cómo cometemos pecado? Día tras día, momento tras momento. Y es donde nosotros, óiganlo bien, tenemos que amar esa misericordia, tenemos que amar esa justicia que proviene de Dios.
No manifestándolo, oídalo bien, ¿verdad? Siguiendo el lenguaje del mundo, ¿verdad? Queriendo vivir a la par del mundo.